Hola, Buen día, hola, profe. buen día, ¿se escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, estábamos esperando porque había pocos en la sala de espera. Ahora somos un poquito más, somos cerca de 20. Así que, ¿cómo andan? ¿Cómo están con las actividades de la materia? Hola, profe. Buenos días. Buen día. Buen día. Profe, mire, o sea, yo estuve con resistencia y estuve con parcial, digamos, la semana y no sé, me enteré, yo pensaba que era para el lunes el TP y la entrega de cosas y me dijeron que no, que era para el sábado, para hoy. Así que No, estaba no, bajo. el 16 es la entrega. Pero dice, usted ha puesto un aviso el que era el sábado, la primera entrega. A ver. No, bueno, pero la fecha, fíjate la fecha de entrega uno dice 16. Ah, entonces no es eso, no es hoy. Es el 16. Bueno, estaría bueno que aclaren porque no sé, la mayoría piensa que es hoy. Bueno, Claro, y la próxima entrega sería el martes, la que es fuera de término. el lunes. Perdón, el sábado. Claro, si una es si una es el lunes, en la clase siguiente, el sábado. Si ustedes ven la planificación, esta creo que no la subimos así. Está subida. Esa no está subida, pero en la actividad creo que está la fecha. Me parece que está la fecha. De todas formas lo aclaramos para que lo tengan presente. Y con respecto a lo que es, digamos así, del desarrollo de la guía, ¿cómo viene? ¿O han estado haciendo otras cosas? Por el silencio me parece que están haciendo otra cosa. Recuerden que este mes, digamos así, es un mes que ya que ya se tendrían que ir preparando para lo que es el primer parcial. El primer parcial que está planeado el 28 y 30. 28 el práctico y el 30 el teórico. El teórico, exactamente. Con lo cual, fines de este mes ya tenemos la primera evaluación. La semana que viene, el sábado, si podemos, vamos a hacer otra clase presencial, digamos así, con la idea de hacer todo lo que es la revisión, repaso, dudas. Es como que toda la clase de los temas exponiéndolos más importantes en el aula. Entonces vamos a generar para ese día, tengan en cuenta, se va a generar un listado igual que para la clase anterior. Ustedes se van a anotar y bueno, el que quiera ir a aprovechar esa clase va y el grupo se va a formar probablemente, como es un sábado, probablemente lo vamos a formar, lo vamos a tratar de tener formado el lunes anterior, digamos, como para tener tiempo y que sería el lunes 16, digamos, lunes que viene, haríamos la conformación de los grupos para el sábado. Bueno, Andrés, yo te cedo si vos querés. Hoy sería la parte de la clase 5, digamos, poligonales planimétricas. Sí, correcto. Ahí envié un mensaje corrigiendo lo de la fecha en el foro de avisos. Confirmo que la fecha de entrega es el 16 y la siguiente el 21. Verifiquen que cuando suban los archivos
pongan enviar, porque hay muchos que ya están subidos y no están enviados. No sé si hay algún caso en particular acá, pero bueno, verifiquen eso. No, yo no, profe. Bueno, la clase práctica número 5 de poligonales planimétricas nos introduce en sí en lo que son las poligonales, que por el contenido de la clase, la definición de poligonales es lo único nuevo que vamos a encontrar, porque de allí en adelante todos los procedimientos que hacemos a la hora de los cálculos son exactamente iguales que las guías anteriores, lo único que se añaden pasos, las poligonales son un poco más complejas que los triángulos, pero no en conocimiento de desarrollo, digamos, no tenemos eh, ninguna cuestión nueva. ¿Qué son las poligonales? Un conjunto de segmentos unidos sucesivamente entre sus extremos. Cuando los extremos, el primer extremo de la poligonal y el último son coincidentes, estamos hablando de una poligonal cerrada. En caso contrario, estamos hablando de una poligonal abierta. Si llevamos a ejemplos, cuando utilizamos normalmente poligonales cerradas y cuando utilizamos poligonales abiertas, ¿a alguno se le ocurre alguno? Ejemplos a la hora de ir a medir. Mensaje en el chat, no me acuerdo escrito. Para una traza o un terreno. Seguramente un camino lo podríamos contemplar, o una línea de una tubería, una línea de alta tensión, probablemente sea una poligonal abierta, y ir a medir la superficie de un terreno que muchas veces está lejos de los terrenos normales que nosotros vemos de cuadrados, que sigue siendo una poligonal cerrada, pero lo que conlleva un proceso de medición un poco más complejo. Cuando los terrenos son irregulares, estamos hablando de poligonales cerradas. Aquí en la clase se presenta un ejercicio práctico donde nos muestra una poligonal que está conformada por los puntos P, M, C, N y Q, donde ya no está identificando el norte, por ende estos valores de coordenadas son los valores verdaderos. También nos da las coordenadas de los puntos M, C y Q, nos da una serie de mediciones, nos dice que tenemos una estación en C, y de aquí releva los rumbos hacia Q, hacia N, hacia M y hacia P. Nos dice que los puntos P y Q son inaccesibles. Esto suele ocurrir cuando tenemos un río, cuando tenemos un bosque, cuando tenemos un terreno privado al cual no podemos acceder. Y también nos dice que no hay visibilidad entre los puntos M y N. También suele ocurrir. Si nosotros aquí tenemos una montaña, si nosotros hacemos las curvas de nivel, seguramente sin esta intersección, esto será esto, es decir, no tenemos visión entre M y N. Si tenemos un monte, bosques, árboles, ocurre exactamente lo mismo. Que se plantea una estación en el punto M, donde mide el ángulo entre los rumbos C y P, y una estación en N, donde miden los ángulos entre los rumbos Q y C. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
El desafío de esta ejercitación nos pide determinar la distancia que tenemos entre los puntos P y Q. La distancia lineal, digamos, porque nosotros aquí podemos tener dos distancias. La distancia directa entre los puntos P y Q, como vemos, o ya cuando veamos curvas horizontales y hagamos, si esto es un camino, vamos a suponer que esto es un camino, y aquí después yo tendré el replanteo de una curva, y otra curva, y otra curva. La distancia de esta poligonal completa será entre los puntos P y Q, es distinta a la distancia existente entre los puntos P y Q. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo primero que debemos identificar son los datos que tenemos y cuál es la consigna de nuestro problema. Aquí nosotros tenemos datos, y yo los voy a ver si duplico la pantalla y los pongo aquí. Ahí se ve, así lo dejamos fijo. Aquí tenemos datos que serían las coordenadas del punto M, del punto C y del punto N. Esos son datos. Tenemos mediciones. ¿Qué deberíamos hacer nosotros con estas mediciones para poder utilizarlas? Hay que corregirla. Correcto. Entonces, siempre que tengamos mediciones, ¿qué deberíamos verificar aquí? Que el punto de lectura del inicio y el cierre de esta estación deben ser iguales, porque estamos midiendo el mismo rumbo. En este caso, ¿son iguales la visual en Q al inicio y al final? No. Bueno, entonces deberemos hacer la corrección de estas mediciones. Pero en parte, ¿qué tenemos aquí? A ver si me deja dibujar esto. Ahí está. Tenemos el rumbo CQ, el rumbo CN, el rumbo CM y el rumbo CP, que una vez corregido, nos va a permitir calcular el ángulo que tengo en C, el ángulo que tengo, bueno, los tres ángulos que tengo en el vértice C, ya sea el formado por NCQ, el formado por MCN y el formado por PCM. Estos tres ángulos los podremos determinar. Y después tenemos una estación en M y una estación en C, que ¿qué deberíamos hacer nuevamente con esos resultados? Corregirlos. No. Correcto. Entonces tenemos este ángulo como dato y tenemos este ángulo como dato. Siempre es importante reconocer la información que tenemos, porque a veces tenemos la información mínima y necesaria para nuestro problema, y otras veces tenemos información de más para nuestro problema. ¿Qué nos pide determinar? Esta distancia. La distancia entre P y Q. ¿Qué necesitaríamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras incógnitas para poder determinar la distancia PQ? Las coordenadas de P y de PQ. Entonces nuestras incógnitas serían, vamos a poner en rojo, las coordenadas de P y las coordenadas de Q.
la distancia PQ no es otra cosa que el delta X PQ al cuadrado más el delta Y PQ al cuadrado. ¿No es cierto? Bueno, Sí, 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 sí. ¿qué es el paso que llamo? Nosotros aquí podríamos determinar, dependiendo de los datos, podríamos determinar las coordenadas de P desde el punto M, por ejemplo, porque aquí nosotros, ¿qué podríamos formar? Podríamos formar dos triángulos tranquilamente y trabajar con triángulos simples. Podríamos transformar un triángulo número 1, que será el MPCM, y un triángulo 2, que será el NCQN. Entonces, de este triángulo nosotros conocemos el ángulo gamma, el ángulo que tenemos en C, conocemos esta distancia, a ver, conocemos los, los, las coordenadas de este punto, por ende podríamos determinar esta distancia. Entonces tenemos un triángulo que con 3 de sus datos, ¿qué podríamos hacer con 3 de sus datos? Podríamos resolverlo. Claro, podemos determinar el resto de las incógnitas. Entonces, las coordenadas de P serán, desde el punto M, será la coordenada del punto M más la distancia MP por el coseno del rumbo verdadero MP. Lo mismo ocurre para las coordenadas de I, lo único que va a cambiar es, vamos a utilizar el seno del rumbo verdadero. Por el momento aquí solamente conocemos la coordenada de M y deberíamos determinar el lado PM o MP y el rumbo verdadero MP. ¿Por qué el rumbo verdadero MP y no el rumbo verdadero PM? Porque habría que sumarle 180 grados. Claro, pero a ver, sí entiendo con tu respuesta que vos interpretas que sí son rumbos inversos, digamos. Pero porque yo estoy partiendo de mi coordenada dato, es mi coordenada en M. Al ser mi coordenada en M, yo parto desde M hacia P. Por eso el rumbo verdadero a utilizar es el MP. Por eso hay que sumarle 180 grados. Y lo mismo ocurre para la coordenada en Q. Podemos partir desde N, necesitamos la distancia NQ y los rumbos verdaderos NQ para poder calcular. Bueno, ahora vamos por partes. Por las propiedades del triángulo número 1, por el teorema del seno, nosotros dijimos que conocíamos o podíamos determinar la distancia cm, y si llamamos, aquí lo pone como beta, esta sería beta,
este será alfa, y este será delta, así como está. Podemos determinar la distancia cm, podemos determinar el ángulo alfa. Creo que el ángulo beta va en el punto P. A ver, beta es cm, este es el ángulo beta, sí, correcto. A ver si puedo borrar, bueno, no me dejo borrar todo. A ver. Uno. Este es uno más. Este es beta, correcto. MP es este es alfa. Y este lo ponen delta. Podemos determinar CM, podemos determinar alfa y podemos determinar beta. Por ende, podemos determinar MP. Hasta aquí lo que estamos usando son lo que hemos visto en la guía número 1. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, el próximo paso sería determinar. Aquí vamos a poner x sub p igual a x sub m más la distancia mp por el coseno del rumbo mp verdadero. Entonces, este ya lo conocemos y este ya lo conocemos. Ya lo calculamos. Aquí para determinar el rumbo verdadero PM, MP, nosotros no tenemos las coordenadas de P, por ende no podemos determinarlas, pero sí podemos determinar el rumbo verdadero MC, porque conocemos sus coordenadas, y por ende el ángulo delta no es otra cosa que el rumbo verdadero MC menos el rumbo verdadero MP. ¿Sí? Profe, una consulta ahí. Sí. ¿Cómo me doy cuenta el orden? Porque siempre era el izquierdo menos el derecho en los rumbos. En este caso no sería PM o MP menos MC. No, siempre rumbo derecho menos rumbo izquierdo. Está bien. A ver, si vamos a este ángulo, a ver, si vamos a este ángulo que tenemos acá, el formado en C, yo para determinar este ángulo hago rumbo CN menos rumbo CQ, derecho menos izquierdo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, para determinar el rumbo MC verdadero, tengo que utilizar lo que vimos en la clase número 4, que pertenece a la guía anterior, a la guía 2, que es determinar con arco tangente la diferencia de los delta, digamos. Aquí es fundamental, primero es desde dónde estamos hacia dónde vamos, el IC, que es el rumbo, el sentido, hacia dónde vamos desde C hacia M. Si yo invierto esto, invierto el signo acá, y una vez que nosotros tenemos el valor numérico de estos, identificar el signo, porque el signo de este arco tangente o de estos delta, ¿qué nos va a identificar a nosotros? ¿En qué cuadrante estamos? Correcto.
Correcto. Entonces aquí tenemos el delta I es positivo. El delta X también es positivo. Entonces, ¿en qué cuadrante estaríamos en este caso? Si estos eran nuestros cuadrantes, este es X y este es Y. Este es el cuadrante En 1. el primer cuadrante. Correcto. Este es el cuadrante 4. Entonces, este valor numérico que nos da, al pertenecer al primer cuadrante, es coincidente con el rumbo verdadero. Y si nosotros vamos a este croquis, que este croquis sí está en escala como debería estar, si nosotros ponemos aquí este que sea nuestro norte verdadero, tiene sentido que el rumbo verdadero sea 6 grados, ¿no es cierto? Sí, profe. Por eso es fundamental realizar los croquis con los datos que nos dan. Bueno. Aquí podemos determinar el rumbo MP, que el rumbo, como dijimos que era el rumbo derecho menos rumbo izquierdo, pero aquí el valor de C del rumbo MC es 6 grados. ¿Qué significa esto? Que pasamos los 360 grados. Por ende, aquí aparece en la suma, como no podemos tener rumbos verdaderos negativos en la forma que nosotros trabajamos, porque nosotros trabajamos con rumbos entre 0 y 360, nuestro valor verdadero del rumbo MP es 320 grados, ¿sí? Y si nosotros hacemos el rumbo, este es nuestro 0, tiene lógica y tiene sentido que el rumbo MP, que es todo esto, tenga 320 grados. Esas son cuestiones que ustedes deben ir analizando cada vez que van haciendo un ejercicio. Que sus resultados sean coincidentes con el croquis y los datos que van teniendo. Está. Bueno, con todos estos datos nosotros podríamos ya calcular, tenemos todos los datos para calcular la coordenada de P. Para X y la coordenada de Y, lo único que nos va a cambiar es el seno. Y para Q ocurre exactamente lo mismo. En caso de Q, la coordenada de X sub Q va a ser igual a X sub N, que es el punto que nosotros vamos a partir, más la distancia NQ por el coseno del rumbo verdadero NQ. Entonces aquí, vamos de nuevo, según los datos que tenemos, nosotros podemos calcular la distancia NC necesitamos determinar, esto lo vamos a decir aquí. Aquí me han cambiado los nombres de los ángulos. NC, aquí tenemos este ángulo. La distancia NQ, que es la que nosotros necesitamos. Este ángulo pi, ya lo podemos calcular al principio. Y aquí tenemos de nuevamente el ángulo delta, que aquí figura, que es dato. Entonces, con todo esto podemos determinar, este ya lo conocemos, podemos calcular la distancia NQ con el teorema del coseno. Con el teorema del seno, perdón.
Ahora vamos a la determinación del rumbo verdadero, CN. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo es el delta en I? Positivo, ¿Cómo es profe. el delta en I entre las coordenadas C y N? Positivo sería, ¿no? ¿Y cómo es el delta en X? Negativo. ¿Qué significa esto? Si este es nuestro rumbo verdadero, este es nuestro X positivo y este es nuestro Y positivo, me dice positivo en X, estamos El acá, cuarto cuadrante. negativo en Y. No, ¿qué cuadrante es este? Estamos acá. No, el ¿Qué segundo cuadrante es cuadrante. este? En el 2. Segundo. Recuerden que nosotros partimos, este es nuestro cero en ángulos, y el creciente es así. Si este es nuestro cero, este es el cuadrante 1 y este es el cuadrante 2. Entonces, ¿qué nos da aquí? Nos da un valor de menos 44,20. Este valor de menos 44,20, ¿desde dónde está tomado? Desde el eje X. Claro, desde el eje X negativo. Claro. Nos está dando, me queda un poco sucio, nos está dando este ángulo. Ese valor de menos 44 es este ángulo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Esto, que es la operación que está hecha acá. Si nosotros nuestro cero es el X positivo, le sumamos 180 grados y nos queda el rumbo verdadero. Y acá quiero, y es fundamental que interpreten esto de los signos, porque confunden esta suma de 180 grados, que tiene que ver con el valor numérico que nos da una calculadora del arco tangente, porque siempre da valores entre 0 y 90 grados, y con el cuadrante en el que estamos trabajando ese rumbo verdadero, confunden este 180 grados con los 180 grados que sumamos o restamos siempre cuando estamos calculando el rumbo inverso. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta para qué usamos. Aquí este 180 grados no tiene nada que ver con el inverso. ¿Sí? Es más, si yo quisiera calcular el inverso del ángulo verdadero, del rumbo verdadero CN, el inverso sería este otro ángulo que tengo acá, y tampoco sería menos 44, sería menos 44, pero desde este X. No, que tampoco sería menos 44. Sería 135 más 180 grados. Ese sería el inverso, y ahí sumaría. Tengan cuidado con eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces ahora, conocido el rumbo verdadero CN, puedo determinar, bueno, y aquí hace el rumbo CN en vez del NC, por eso le da, ahora necesita determinar, porque yo qué ángulo necesito, necesito este ángulo delta, entonces yo necesito si yo necesito este rumbo verdadero, necesito este rumbo verdadero y necesito este ángulo delta.
nosotros calculamos el rumbo CN verdadero y ahora sí debemos calcular el rumbo NC verdadero, que acá sí le sumamos 180 grados. Estos 180 grados que sumamos aquí no tienen nada que ver con estos 180 que sumamos aquí. Son cuestiones distintas. Uno tiene que, repito, uno tiene que ver con el cuadrante en el que se encuentra este rumbo verdadero y el valor numérico que me da una calculadora, y otro tiene que ver con el que estamos calculando el rumbo inverso de un rumbo conocido. Conocido el rumbo NC más, si le sumamos el ángulo delta, nos queda el rumbo NQ verdadero. ¿Qué valor numérico nos da ese rumbo? 386 grados. ¿Podemos tener rumbo con este valor? No. Bueno, ¿qué significa esto? Que hemos pasado el cero del norte verdadero, que sería este, y estamos en este tramo. Este sería nuestro rumbo verdadero, NQ. Por ende, le restamos 360 grados y nuestro valor de norte verdadero, de nuestro valor de rumbo verdadero NQ es 23,29 grados. Con todos estos datos, nosotros podemos determinar la coordenada de Q. Conocidas las coordenadas de Q, podemos determinar la distancia. ¿Sí? Ahora una pregunta. Yo podría verificar ese valor de las coordenadas de P y de Q. ¿Se podría verificar con otro punto? Claro, yo podría hacer el mismo procedimiento que hice para determinar las coordenadas de P desde M, yo podría calcular las coordenadas de P desde el punto C, porque conozco las coordenadas del punto C. Y en este caso, ¿cómo sería? Bueno, XP sería igual a XC más, ¿qué distancia? CP o PC. Distancia CP Por por el coseno de qué rumbo. CP verdadero. Correcto. Entonces tenemos el mismo triángulo, deberíamos determinar esta distancia, que por los datos que tenemos del ángulo lo podemos calcular sin ningún problema, y deberíamos determinar este rumbo verdadero, que si nosotros ya conocemos el rumbo verdadero MC, deberíamos calcular el rumbo inverso CM y operar con este ángulo. ¿Qué deberíamos hacer con este ángulo si nosotros tenemos el rumbo CM? Para llegar al rumbo CP, ¿qué deberíamos hacer con este ángulo? ¿Sumarlo o restarlo? Se restan. ¿Están todos de acuerdo con eso? Aquí este ángulo, ya borré el alfa, le vamos a poner alfa. Un compañero me dice que alfa es igual a... No. Lo que yo pregunté me está diciendo que el rumbo CP verdadero es igual al rumbo CM verdadero, y el compañero me dijo menos, que resta, el ángulo alfa. Lo que yo planteaba era que alfa era igual a CP verdadero menos CM verdadero. Entonces aquí se suma. Correcto. Ahí estamos.
Y aquí a lo mejor alguno me dice, no, pero no es izquierdo menos, no es derecho menos izquierdo porque el rumbo CP está a la izquierda. No, el rumbo derecho menos izquierdo, ustedes siempre piensen que nosotros tenemos un equipo estacionado en el punto C. Yo estoy mirando mi visión es esta. Yo estoy parado aquí. Entonces, si yo estoy parado aquí, mi rumbo derecho va a ser el CP y mi rumbo izquierdo va a ser el CM. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Si entienden eso, estamos muy bien. Entonces, podemos determinar la coordenada de P desde C y también podemos determinar la coordenada de Q desde C. Si esas coordenadas nos dan iguales o muy cercanas, hablamos orden de magnitud dentro de los decimales, si me da 3 metros, 4 metros, bueno, un error en cálculo, hay que ver los valores que tengamos de coordenadas, pero siempre son valores cercanos, 1%, 2% es mucho. Todo depende de la distancia que estemos trabajando. Entonces, verificamos las coordenadas de P y Q y estamos seguros de que las coordenadas de P y Q son esas, por ende vamos a estar seguros que la distancia PQ es la correcta. ¿Sí? Profe, de esa forma podemos corroborar que la coordenada que hemos calculado está bien, ¿no es cierto? Correcto, Entonces, correcto, porque tanto desde M o desde C, la coordenada de P es la misma. claro. Entonces aquí no está, aquí está hecho solamente desde P. Ustedes pueden hacerlo y pueden verificar estos resultados calculándolo desde C. Entonces van a estar seguros de lo que están haciendo. Bueno, más allá de la definición del poligonal, hemos usado todas cuestiones, como dije al principio, de las guías anteriores. Por eso nosotros insistimos en que el conocimiento es acumulativo. Primera instancia, hemos hecho un croquis de esto, que lo tenemos hecho. Y en este caso, lo conocemos. Pero si no estuviese el croquis, este croquis no está. Ustedes deberían dibujar las coordenadas estas, dibujan esas coordenadas porque las tienen, y a partir de este ángulo que tengo acá, podrían determinar aproximadamente dónde está P. Y a lo mejor no conocen esta distancia, pero ustedes, este ángulo sí, bueno, a lo mejor el punto P le da por acá o por acá, pero este ángulo sí lo van a conocer. Lo mismo para Q. Entonces, analizamos los datos, hacemos el croquis, vemos las lecturas, si es necesario las corregimos. Una vez que las corregimos, podemos usar esos datos para calcular. Paso siguiente, identificamos triángulos. Con las propiedades de los triángulos, calculamos los datos restantes y después pasamos a las coordenadas. Con la operación con coordenadas podemos calcular los rumbos verdaderos y podemos calcular las coordenadas. O sea que en esta clase número 5 y en esta guía número 3 usamos todos los conocimientos que hemos tenido hasta el momento. Bueno, si se entendió eso, no vamos a tener ningún problema en calcular este ejercicio. En este me dice, Profe, disculpe, antes sí, de pasar de ejercicio, yo sí, ingresé tarde de clase y capaz lo dijo. En este caso, al principio cuando ahí muestra el mapa, si estamos en campaña, sí, yo sé que este es un ejercicio práctico para agilizar, ¿no? Pero en sí. campaña convendría tomar la medida CQ, ¿no? Es que a veces todo depende si se puede o no se puede.
Acá dice que, a ver, todo lo que yo pueda medir, lo mido, pero en este caso particular me está diciendo que el punto P y el punto Q son inaccesibles. Yo los veo, pero no puedo llegar a ellos. Entonces, si no puedo llegar con ellos, con una cinta no podría medirlos. Bárbaro. A lo mejor, con un distanciómetro sí. En este caso aquí está usando un teodolito. Si yo pongo una estación total aquí, claramente yo voy a saber si con una estación total, si yo conozco, si yo mido, me va a dar esa distancia. Pero nosotros hasta el momento hemos trabajado con cinta y teodolito. Bárbaro. Bien, bien. Gracias. Bueno, aquí tenemos. Nos pide determinar las coordenadas del punto 5. Bueno, este no me sirve más. Debería borrar todo esto. ¿Cómo carajo? No, borrar todo esto. Estamos. Y vamos a traer este aquí, así podemos. Bueno, nos pide determinar las coordenadas del punto 5. Esta es nuestra incógnita. Y tenemos como datos. Las coordenadas del punto 2. Las coordenadas del punto 3. Después tenemos estaciones en el punto 2, que las estaciones en el punto 2 nos dan. No me está dando el rumbo, la medición de 2 hacia 5. Probablemente exista algo aquí que no me permite tener visual. Es posible que exista eso. Yo tengo una arbolada aquí, tengo justo aquí tengo una línea de alta tensión. Es normal no tener visual de todos los puntos desde un mismo lugar. Entonces aquí me tira el rumbo, lo vamos a marcar. A1, A3, supongan que esto es un flecha recta, y A11, y nuevamente A1. Aquí, bueno, tenemos doble lectura, que habrá que corregirla, y luego habrá que hacer el cierre de la estación. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos en este caso? Tomábamos primero el promedio de estas lecturas y luego verificábamos que la primera posición con la última visual sean coincidentes. Si no lo eran, deberíamos corregir ese. Después me dice que tengo una estación en 3, donde toma la lectura A11, A2, A1, por acá, y A4. Y después me dice que la distancia entre 1 y 5 esta distancia la conocemos, que está medida, por ende deberemos corregirla, y nos dice que conocemos el ángulo entre 11
11, 1 y 5. O sea que conocemos este ángulo. Bueno, tenemos datos por todos lados. Ahora, lo que debemos identificar es qué datos podemos usar para calcular las coordenadas de 5. En primera instancia, las coordenadas de 5, ¿desde qué punto la podríamos calcular? Supuestamente. Desde P2, que tengo las Sí, coordenadas. claro, pero sí, nosotros sí, siempre debemos tratar de formar un triángulo. Sí, desde en el punto P2 tenemos las coordenadas, pero no conocemos. Si yo quisiera formar un triángulo aquí, entre dos, no tengo rumbos, no tengo el rumbo entre 2 y 5, no tengo el rumbo, si quisiera formar un triángulo aquí, tampoco tengo este rumbo, Tengo el rumbo hacia P1. Claro, conviene más P1, Claro. profe. pero tengo dos datos nomás, y yo necesito tres. Tengo el rumbo hacia 1 y tengo la distancia entre 1 y 5, pero yo siempre necesito tres datos mínimos para formar un triángulo. Entonces no podríamos usar ese dato. Si lo entendiéramos desde 3, si tratáramos de hacer un triángulo entre 3, 2 y 5, también nos faltarían datos, porque tenemos esta distancia, tenemos este rumbo, pero hacia 5 tampoco tenemos nada. Entonces, seguramente deberemos calcular otra coordenada antes para recién poder calcular la coordenada del punto 5. P3, ¿Sí? P11 y P2. P3, P11 y P2. Bueno, si nosotros formamos un triángulo aquí, a ver, ¿qué conoce? Si vamos a suponer que formamos un triángulo aquí, y si yo pongo borrar todo, ah, vamos a formar un triángulo acá, este y este. En este caso, ¿qué conocemos aquí? Podemos calcular la distancia entre 2 y 3. Tenemos este ángulo. Tenemos este ángulo. O sea que podríamos calcular la coordenada de 11. ¿Sí? Esta coordenada la podríamos calcular. Bueno, ahora conociendo esa coordenada, ¿cómo relaciono esa coordenada con el punto 5? Y me da el ángulo de P11, P1 y P5. Bueno, entonces vamos. Esto se va a hacer una ensalada de colores terrible. Teníamos creo que teníamos este ángulo. Y teníamos esta distancia. Y tenemos las coordenadas de P11 ahora. Sí, la coordenada de P11 ahora. Pero bueno, a ver, y no tengo otra visual más, no.
A ver, si yo formo un triángulo aquí, a ver. No, bueno, no era este el color. Si yo formo un triángulo aquí, ustedes me están diciendo formo un triángulo así. Profe, ¿no se ¿Qué? puede formar un triángulo con el P1 y P2 y P11? P1, P2 y P11. Ahí me gusta un poquito más. Hacemos este otro triángulo. Ahí. ¿Y ahí qué calcularíamos? Con esa propuesta que hicieron ahí, ¿qué calcularíamos? El ángulo P11, P2 y P1. P11, P2 y P1. La parte chiquita, digamos. Pues tenemos el ángulo completo y le restamos ese ángulo para obtener el rumbo. Este ángulo. Claro. Entonces, a ver, ¿qué datos tengo yo? ¿Qué datos puedo calcular yo de acá? Tenemos esta coordenada, por ende podemos calcular esta distancia. Esa distancia la podemos calcular. Tenemos este ángulo. Y nos faltaría un dato. La distancia entre 2 y 3 no la tenemos. La distancia entre... Esta distancia no la tenemos. ¿Tenemos algún ángulo más que nos falte? Esta distancia, tenemos este ángulo completo, pero no me sirve tener ese ángulo completo. Para hacer este triángulo me estaría faltando una información. Yo formaría, para conocer las coordenadas de 1, vamos a volver todo para atrás, porque en ese caso nos está faltando un dato. Entonces me iría al punto 4. Formaría un triángulo P4, P3, P1, Pero de P4. 4 volvemos a tener, no tenemos la coordenada de 4. No, pero tenemos el rumbo P4 y el rumbo P1. Ah, claro. Pero No, tenés el rumbo tomado de la estación P3, ¿no? Desde ese claro, punto. entonces nosotros deberíamos formar un triángulo. Deberíamos Desde formar un P3, triángulo capaz. de 3 probablemente. Si yo formo un triángulo entre 3, porque puse una flecha. Si yo formo un triángulo, pero che, esto. Si yo formo un triángulo entre 3, 1 y 2, así, ahora este dato es conocido, ya lo calculamos recién para el ángulo anterior, este ángulo lo tenemos, este ángulo lo tenemos, ya tenemos 3 datos. Por ende, podríamos calcular este ángulo y podríamos conocer las coordenadas de 1. Conocidas las coordenadas de 1 y conocidas las coordenadas de 11, nosotros podemos determinar este rumbo, este sí, vamos a poner una flechita con otro color, podemos determinar este rumbo, conocemos este ángulo, que ya está marcado ahí, que lo vuelvo a marcar, conocemos este ángulo y podríamos conocer este rumbo.
con ese rumbo y esta coordenada, podamos determinar la coordenada de 5. ¿Sí? Porque la distancia esta también la tenemos, está marcada acá. ¿Se entendió? Aquí es fundamental la administración de la información, porque después, a ver, las ecuaciones van a ser las mismas. No creo que vayan a tener problema en eso. Es identificar desde qué puntos y con qué datos podemos obtener el resultado que necesitamos. Si yo voy aquí a lo que hizo la ingeniera, espero que haya hecho algo parecido. Miren, bueno, yo tomo un ángulo entre 3, 2 y 5. ¿Por qué? Porque pico por una superficie también. Sí. Ella forma este ángulo, este triángulo, que con este triángulo conoce este dato. Después forma este mismo triángulo que habíamos formado nosotros. Este lo formamos. Y este también lo formamos. Miren, en este caso, con los mismos datos, no estaría siendo necesario determinar las coordenadas. Ah, sí. Las coordenadas de 11 también son así. Bueno, nosotros en vez de plantear, la única diferencia que hemos hecho, en vez de plantear el triángulo este, nosotros planteamos el triángulo P2, P3, P11. Bueno, pero nosotros lo planteamos, pero no podemos hacer nada con ese triángulo. Así que está bien. No, está bien. Y aquí está el tercer triángulo que hemos formado. A ver, ¿qué hace? Lo plantea, pero no entiendo. Lo usa, pero se da cuenta que no lo puede calcular. Entonces va a los 3 triángulos siguientes que formamos nosotros, que son los mismos. Lo hizo en otros pasos, no importa cuál hagamos primero, cuál hagamos segundo, pero el resultado es el mismo, el planteo es el mismo. Ustedes podrán resolverlo sin ningún problema. ¿Sí? Y luego aquí calcula la superficie. Pero no veo que aquí a partir de resolución, no veo que me esté pidiendo la superficie. Si busca determinar coordenadas del punto 5. Bueno, se ve que también pide la superficie de este triángulo formado aquí. Que la ecuación de superficie también ya es conocida. ¿Sí? Puede ser reiterativo. A ver, ¿no? En esta clase no hemos sumado ningún cálculo nuevo. Lo nuevo es administrar la información que tenemos. En el ejercicio anterior, por ejemplo,
si yo quisiera calcular la superficie, si yo quisiera calcular la superficie completa de este polígono, vamos a suponer un polígono que es PMN QCP. Calculamos como área de influencia de las coordenadas que estamos trabajando. Aquí un procedimiento podría ser calcularla con las coordenadas. Parto de P, XP menos el delta entre C y M. El siguiente será X en M por el delta en I entre P y N, así sucesivamente. ¿O de qué otra forma podría calcular yo esa superficie? Saco el perímetro. Bueno, ¿Qué sería el perímetro? y después sería, la suma sería 180 por n menos 2, No, yo ¿no? estoy tratando de conocer la superficie de este polígono. Lo que vos estás diciendo de 180 por n menos 2 son la sumatoria de los ángulos internos. A ver, nosotros aquí teníamos antes, habíamos hecho el triángulo 1, el triángulo 2, y si nosotros agregamos un triángulo 3, si yo quisiera verificar esto con coordenadas y con la sumatoria de triángulos, debería dar la misma superficie. La suma del triángulo 1, 2 y 3 debe ser la misma superficie que la del polígono PMNQCP. La suma del triángulo 1 con el 3 debería ser igual a la superficie del polígono PMNCP, y la suma de la superficie entre los triángulos 2 y 3 debería ser igual a la superficie del polígono MNQCM. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, siempre que ustedes puedan verificar eso, a ver, lo pueden hacer de un método o del otro, pero también lo pueden hacer de los dos métodos y verificar sus resultados. Bueno, dudas. Profe, en el parcial, primer parcial va a entrar hasta la guía 5. Correcto. Ah, bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, la única forma No tengo de más duda, profe, ¿no? No, diga, solamente me gustaría que aclare los temas bien para el parcial, los que entran, porque subió una nueva guía 3, que es para el 30 de mayo, que la vi ayer. sí, También. Esa guía no entra, la del 30 de mayo. la guía 3 es correspondiente con esta clase, por ende es la última ejercitación que ustedes van a tener respecto al parcial. O sea, hasta la guía 3 entra. Correcto. Lo que hemos hecho para que ustedes tengan, a ver, puedan hacer las dos cosas en la guía 3, si ves la publicación, la guía 3 tienen que hacer la mitad de los ejercicios, según su legajo. Pero sí, 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 se había leído eso, por eso le preguntaba. ¿No? Está Como incluido el, como el 28 era el parcial, dijo. 28 sí, era. el Por eso 28 y el 30 están separados.
Bueno, chicos, no sé, Marce, si tenés algo. No, solamente decir que el tema de las entregas de las guías y todo esto respecto del parcial no tiene no está tan asociado debido a que la práctica, nosotros asumimos que la práctica es más frecuente, es decir, la guía debería estar, por ejemplo, terminada antes y los plazos que ponemos son plazos límites de entrega, es decir, el máximo plazo para hacer la entrega. Con lo cual, por ejemplo, la guía 3, con todo lo que vimos hoy, más el dictado del lunes, que ya tiene una semana, sería lógico que, no sé, el lunes, martes, ustedes ya tengan todo bastante avanzado o casi terminado de los temas de examen, con lo cual, si el lunes que viene ustedes ya tienen la guía terminada, digamos así, se van superponiendo las entregas. Por ejemplo, está la entrega de la guía 2, la segunda entrega de la guía 2, el sábado que viene, pero la idea es que ustedes ya estén avanzados porque ya la guía 2, por ejemplo, al día de hoy casi tiene 15 días. Entonces, Sí. la idea, claro, la idea es hacer que ustedes, que la fecha de entrega no sea la fecha PAC, digamos, que ustedes se programan, sino que estén avanzando según las entregas. No sé si me explico. Sí, profe. Y la única forma que tienen de ir, a ver, si usted ve el último ejercicio es largo. Si la única forma que tienen de ir reduciendo los tiempos de esos ejercicios es practicando y ustedes identificando cómo hacer la menor cantidad de pasos posibles para llegar al mismo resultado. Y eso no lo da otra cosa que la práctica. Exactamente, Por en eso, un momento de los cálculos que hacía Andrés, eh, ustedes podían ver, si estuvieron atentos y lo comparan luego con la clase grabada de Ingeniero Teruel, la táctica, digamos así, o la estrategia de resolución puede no ser tan clara. Es decir, ustedes en los primeros ejercicios no la van a tener tan clara, pero no importa, ustedes resuelvan mientras vayan resolviendo, digamos así, triángulos lógicos, usando fórmulas como debe ser. Ustedes pueden calcular, después a lo sumo van a tener más datos que los que necesitan, o más parámetros porque han calculado más. Eso se traslada en más tiempo, pero no quiere decir que no sirva digamos, para el adiestramiento que ustedes tienen que hacer. De hecho, sirve para que ustedes se den cuenta luego cuál fue o cuál sería el camino más ágil, más rápido al resultado. Entonces solo se van a dar cuenta, uy, acá, no sé, calculé 2 ángulos y un lado de más, o 3 lados y un ángulo de más, no me hacía falta. Eso, como retroalimentación de los ejercicios que ustedes hagan, es muy útil para poder desarrollar, pulir esa metodología y ver con claridad cuáles son los datos que les van haciendo falta, cómo formar los triángulos, cómo son los polígonos, etcétera, etcétera, en el parcial sobre todo, que también va a tener un tiempo de duración, con lo cual el examinado no es solamente de contenido, sino también de un tiempo. Todos los trabajos que nosotros hacemos en la vida profesional tienen intrínseco un asociado, un tiempo para poder entregarlo, para poder medirlo, para hacer, digamos así, las actividades. ¿Mm? De hecho, la misma clase tiene un horario
Entonces, nosotros estamos a demanda, digamos, si la clase se extiende no hay problema, pero en el parcial eso va a ser un poco más riguroso. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que por nosotros la clase estaría ya completa, viendo el examen, el examen, perdón, los parámetros de examen, la revisión de los ejercicios y, bueno, y las dudas que han surgido. Como modo de comentario, yo había hecho una pregunta en el foro de que me habían dado las coordenadas negativas y había sido que mi error justamente fue en lo que en el arco tangente 80 y cambiando eso ya me dio bien las coordenadas. Perfecto, perfecto. Bien. Es fundamental el análisis de cuadrantes, por ende es fundamental tener bien el croquis anteriormente. Cuando Bueno, digo bien, no digo que lo hagan a escala, digo que sea representativo de lo que están midiendo, nada más. bueno, entonces ya también repasamos estaba chequeando lo que es la programación, así que hemos chequeado la programación. Si no hay ninguna duda, hemos finalizado. Bueno, profe, gracias. Que tenga buen día. Chao, buen fin de semana.